la noche del 14 de abril de 1943. En el campo de concentración de Sachsenhausen, un prisionero soviético se levantó de su catre a las 10 de la noche y caminó hacia la alambrada eléctrica. Los guardias le gritaron que se detuviera. No se detuvo. Le dispararon una vez al aire, siguió caminando. Le dispararon a él, siguió caminando hacia la alambrada. Murió en ella. Su nombre era Yakov Djugashvili. Tenía 36 años. Era el hijo mayor de Stalin. Y esa noche, Stalin sabía exactamente dónde estaba su hijo, porque 2 meses antes había recibido la oferta alemana de devolverlo vivo y había dicho que no. Lo que ese hombre hizo en los 2 años anteriores a esa noche es lo que hace esta historia diferente a cualquier otra historia sobre Stalin, diferente a cualquier otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Yakov Djugashvili tenía algo que los alemanes querían desesperadamente: el nombre de su padre. Si hubiera cooperado, si hubiera grabado un mensaje de radio, si hubiera firmado una declaración, si hubiera dicho en voz alta que Stalin era un tirano o que la guerra soviética era una causa perdida, los alemanes habrían tenido el instrumento de propaganda más poderoso de toda la guerra. El hijo de Stalin, diciendo que su padre era un monstruo, habrían llegado a acuerdos con él, un trato mejor, comida, quizás la libertad al final de la guerra. Los alemanes tenían todo lo que necesitaban para hacer esa oferta. Solo necesitaban que Yakov hablara. Yakov Djugashvili pasó 2 años en manos alemanas, resistiendo todo lo que los nazis le pedían. No les dijo nada útil, no firmó nada, no grabó nada que pudieran usar contra su padre. Protegió al mismo hombre que había decidido no salvarlo, y la noche en que caminó hacia la alambrada, Yakov sabía que su padre había dicho que no. Hubo un momento, semanas antes de esa noche, en que la noticia del rechazo llegó al campo de alguna forma. Los guardias de Sachsenhausen documentaron lo que ocurrió en los días siguientes. Yakov dejó de hablar, dejó de comer con normalidad, dejó de responder cuando le hablaban. Volveremos a ese momento. Lo que ocurrió entre la noticia y la alambrada es la escena más oscura de todo lo que vas a escuchar hoy. Esto no es la historia de una batalla. Es la historia de la colisión entre el padre y el dictador dentro del mismo hombre, y de cómo Yakov pasó 36 años intentando ser digno de un padre que nunca aprendió a ser padre. Para entender por qué Yakov caminó hacia esa alambrada, necesitas entender primero qué tipo de hombre era antes de que la guerra lo pusiera en manos de Hitler. Porque la historia de Yakov no comienza en 1941. Comienza en 1928, con un disparo. Yakov tenía 21 años cuando intentó suicidarse por primera vez. La bala rozó su corazón, pero no lo perforó. Sobrevivió. Mientras se recuperaba en el hospital, esperó alguna señal de su padre, alguna pregunta sobre por qué había querido morir. Stalin fue a verlo una vez. La visita fue breve. Su comentario sobre el intento de suicidio de su propio hijo, según los testimonios de quienes lo escucharon, fue una frase de 4 palabras. Ni siquiera sabe disparar. Esa frase quedó documentada. No hay registro de que Stalin le preguntara jamás a Yakov por qué había querido morir. Yakov era el hijo de la primera esposa de Stalin, Kato Svanidze, que murió de tifus cuando Yakov tenía menos de 1 año. Stalin tenía 28 años cuando enviudó. Era un revolucionario sin dinero estable que pasaba más tiempo en la clandestinidad y en prisiones zaristas que en ningún lugar que pudiera llamarse hogar. Dejar a Yakov con la familia materna no fue una decisión calculada de abandono. Fue la respuesta de un hombre que no tenía condiciones para criar a un niño. El problema no fue el abandono de los primeros años. El problema fue lo que ocurrió después, cuando Stalin sí tenía las condiciones y sin embargo siguió sin aparecer. Cuando Yakov tenía 14 años, Stalin ya era un líder del partido bolchevique con poder y recursos. Yakov seguía con la familia materna en Georgia.
viendo a su padre en visitas espaciadas que los testigos describían como formales y breves. Cuando Stalin finalmente reclamó a Yakov a su lado en Moscú, ambos eran extraños con el mismo apellido. Yakov llegó a la capital soviética sin conocer a su padre, sin conocer el idioma ruso con fluidez, sin haber tenido nunca una conversación real con el hombre del que llevaba el apellido. Stalin, que entonces era un revolucionario bolchevique sin dinero estable, dejó al niño con la familia materna y continuó su vida. Yakov creció sin padre y sin madre, en casa de parientes que le recordaban constantemente que su padre era un hombre importante, pero que nunca aparecía. Cuando Stalin lo reclamó a su lado años después de convertirse en líder soviético, encontró a un extraño con su mismo apellido. Yakov era callado, introvertido, incapaz de cumplir expectativas que nadie le había explicado. Stalin lo consideraba débil. Yakov consideraba a Stalin inalcanzable. Después del intento de suicidio, Yakov hizo lo que hacen los hijos que no saben cómo llegar a sus padres. Intentó convertirse en lo que el padre valoraba. Dejó la ingeniería y se matriculó en la Academia de Artillería del Ejército Rojo, no porque tuviera vocación militar, porque era la única forma que encontró de acercarse a algo que su padre pudiera reconocer. Seguimos avanzando hacia Sachsenhausen. Recuerda, Yakov está vivo en ese campo mientras te cuento esto. La respuesta de su padre al canje ya fue dada. Lo que falta es que esa respuesta llegue a él. Para entender cómo llegó a ese campo y qué hizo mientras estuvo allí, necesitas entender algo que los libros de historia occidentales raramente mencionan. Yakov fue al frente precisamente cuando menos experiencia tenía. Llevaba exactamente un mes como comandante de batería de artillería cuando Alemania invadió la Unión Soviética. Antes de marchar al frente, intentó despedirse de su padre en persona. Stalin estaba en reuniones. Yakov esperó. Las reuniones no terminaron. Yakov recibió una llamada telefónica. Su padre le dijo 4 palabras: ve y pelea. No hubo abrazo. No hubo despedida en persona. Esas 4 palabras fueron lo último que Yakov escuchó de su padre en libertad. 21 días después, su unidad fue rodeada y destruida en las afueras de Vitebsk. Yakov fue capturado el 16 de julio de 1941. No porque se rindiera voluntariamente, porque su posición fue aniquilada y no tuvo opciones. Los alemanes encontraron sus documentos, establecieron su identidad y lo trasladaron de inmediato a instalaciones especiales. Goebbels ordenó que se publicaran fotografías de Yakov en cautiverio en periódicos, en panfletos que lanzaban sobre las líneas soviéticas, en transmisiones de radio. Los titulares declaraban que el hijo de Stalin se había rendido voluntariamente, que había traicionado a la patria soviética, que si incluso el hijo del líder supremo se rendía, la guerra estaba perdida. Los panfletos caían sobre las trincheras soviéticas con la fotografía de Yakov junto a oficiales alemanes sonrientes. Sigue el ejemplo del hijo de Stalin. ¡Ríndete! El impacto de esos panfletos en la moral soviética fue documentado por los comisarios políticos que informaban al Kremlin desde el frente. Los soldados los recogían, los leían. Algunos los tiraban, otros los guardaban. La imagen del hijo de Stalin con una sonrisa forzada, junto a oficiales alemanes, era exactamente el tipo de material que Goebbels sabía cómo usar. Lo que esos panfletos no podían decir es que Yakov se había negado a cooperar en todo momento, que la sonrisa que los alemanes habían fotografiado no fue precedida por ninguna declaración útil, que los interrogadores que lo entrevistaron durante semanas salían de cada sesión sin el material que necesitaban. El Ministerio de Propaganda alemán tenía fotógrafos especializados en producir imágenes que comunicaran mensajes específicos. Los fotógrafos que trabajaron con Yakov produjeron decenas de fotografías.
Ninguna fue acompañada por una declaración en voz de Yakov. El archivo completo de las sesiones de interrogatorio de Yakov, desclasificado parcialmente después de la reunificación alemana, muestra que los interrogadores intentaron 17 aproximaciones diferentes para conseguir material utilizable. Ninguna funcionó. Los interrogadores alemanes que lo entrevistaron durante meses no lograron que pronunciara una sola frase utilizable para su propaganda. Yakov respondía con silencios o con respuestas mínimas. Los alemanes tenían su imagen. Nunca pudieron conseguir su voz. Protegía a un padre que en ese momento había decidido creer la versión alemana, lo que los historiadores encontraron en los archivos soviéticos décadas después revela que la situación era más compleja de lo que la versión oficial permitía. Stalin recibió informes de inteligencia que contradecían la narrativa alemana. Los agentes soviéticos enviaban información sobre el comportamiento de Yakov en cautiverio, sobre su negativa a cooperar, sobre la frustración de los interrogadores alemanes. Stalin tenía acceso a evidencia de que su hijo no era un traidor. Eligió seguir tratándolo como si lo fuera durante meses, hasta que la evidencia fue imposible de ignorar. Las fotografías llegaron a Moscú. Stalin las vio y creyó, al menos inicialmente, que su hijo se había rendido voluntariamente. Lo que hizo a continuación es la acción más documentada de su relación con Yakov y la más cruel. Arrestó a la esposa de Yakov, Julia Meltzer, la madre de la hija de Yakov. Fue enviada a un campo de trabajo acusada de ser cómplice de la traición de su marido. Pasó casi 2 años presa en el sistema carcelario que su propio suegro controlaba. Mientras Julia estaba presa, Stalin firmó la Orden 270 en agosto de 1941. El decreto declaraba a todos los soldados soviéticos capturados por el enemigo como traidores potenciales a la patria. Sus familias podían ser sancionadas. Sus expedientes militares quedaban manchados. La rendición y la captura eran tratadas como la misma cosa. La burocracia tiene su propio idioma. En el idioma de la Orden 270, la diferencia entre rendirse voluntariamente y ser capturado después de que tu unidad fuera destruida no existía. Solo existía el resultado. Estabas en manos del enemigo, y eso te hacía sospechoso. Stalin firmó ese decreto 3 semanas después de que su propio hijo fuera capturado. Sabía que Yakov caía bajo ese decreto. Lo firmó igual. Lo que viene está documentado en los archivos soviéticos desclasificados después de 1991, en los registros del campo de Sachsenhausen que los aliados encontraron en mayo de 1945, y en los testimonios de los guardias alemanes que compartieron espacio con Yakov durante 2 años. Cuando Stalin organizó los primeros intentos secretos de rescate, Yakov llevaba varios meses en cautiverio alemán. En 1942, el Servicio de Inteligencia soviético organizó 2 operaciones separadas para extraerlo. En la primera participaron comunistas españoles, exiliados en la Unión Soviética después de la Guerra Civil, elegidos por su experiencia en guerra de guerrillas. La operación fracasó antes de llegar a la fase de ejecución porque la información de inteligencia sobre la ubicación exacta de Yakov era incorrecta. La segunda operación llegó más lejos. Tampoco funcionó. Eso significa que mientras Stalin firmaba decretos declarando traidores a los soldados capturados, enviaba agentes a intentar rescatar a uno de ellos, al que era su hijo. La contradicción entre el padre privado y el dictador público era completa. Y era exactamente esa contradicción la que hacía imposible aceptar públicamente el canje que los alemanes ofrecieron después de Stalingrado. Lo que los rescates secretos fallidos revelan sobre Stalin es la parte de esta historia que ninguna versión oficial soviética quiso contar. Porque si los rescates existieron, significa que Stalin sabía que Yakov no era un traidor. Y si sabía que no era un traidor, sus decretos públicos declarando traidores a los prisioneros
de guerra tenían una excepción que Stalin conocía y no podía admitir públicamente. La excepción era su hijo. En febrero de 1943, el Ejército Rojo cerró el cerco de Stalingrado y el mariscal Friedrich Paulus se rindió con el Sexto Ejército Alemán. Hitler había prometido al pueblo alemán traer a sus generales a casa. Los alemanes usaron la mediación del diplomático sueco Conde Folke Bernadotte y la Cruz Roja para hacer llegar una propuesta a Moscú. Yakov, Rugashvili a cambio de Paulus y varios docenas de oficiales superiores alemanes. La respuesta de Stalin, en la versión que quedó registrada en las fuentes soviéticas posteriores, fue esta: no cambio un soldado por un mariscal. Si Stalin pronunció exactamente esas palabras, o si son una reconstrucción posterior, es algo que los historiadores debaten. Lo que nadie debate es el resultado. Yakov no fue canjeado. Paulus permaneció preso en la Unión Soviética. Y Yakov continuó en Sachsenhausen. La noticia del rechazo llegó al campo de alguna forma. Los registros de Sachsenhausen no documentan cómo, pero los historiadores que han reconstruido la cronología señalan que en esos meses el campo recibía periódicos alemanes regularmente y que la propuesta de canje había sido cubierta en la prensa alemana con suficiente detalle como para que cualquier prisionero informado pudiera entender lo que había ocurrido. Yakov pedía periódicos. Los leía. Si leyó sobre el rechazo del canje, si supo por esa vía que su padre había dicho que no, el registro de su comportamiento en las semanas siguientes sugiere que lo procesó de una manera muy específica, como la confirmación definitiva de algo que había sospechado toda su vida. La noticia del rechazo llegó al campo de alguna forma. Lo que sí documentan es el cambio en el comportamiento de Yakov en las semanas siguientes. El jefe de guardia Gustav Wegner, que había observado a Yakov durante meses y lo describía como alguien que se mantenía apartado pero funcional, registró que el prisionero soviético había dejado de participar en las rutinas del campo. Dejó de comer con normalidad. Dejó de responder cuando le hablaban. Thomas Cushing, el prisionero de guerra británico que compartía el área de Sachsenhausen donde mantenían a Yakov, describió a un hombre que había dejado de tener futuro, que caminaba en círculos, que ya no respondía. ¿Recuerdas la alambrada de Sachsenhausen? Ha llegado el momento de contarte lo que ocurrió allí. La noche del 14 de abril de 1943, a las 10 de la noche, Yakov se levantó de su catre y caminó hacia la alambrada eléctrica. Los guardias le gritaron que se detuviera según el protocolo. Yakov no se detuvo. Los guardias dispararon al aire. Yakov siguió caminando. El informe del SS, que documentó lo ocurrido aquella noche, describe el disparo final del guardia como reacción a un intento de evasión. Los historiadores que analizaron ese informe décadas después llegaron a una conclusión distinta. Yakov no intentó escapar. Se dirigió deliberadamente hacia la alambrada, sabiendo que era electrificada y que los guardias dispararían. El informe lo clasifica como tentativa de fuga, porque el procedimiento no tenía casilla para otra cosa. Era la segunda vez que Yakov intentaba suicidarse. La primera había sido en 1928. Con una pistola. Sobrevivió. Su padre dijo que ni siquiera sabía disparar. Esta vez eligió una alambrada eléctrica en un campo de concentración nazi. Y no le falló la puntería. Yakov Djugashvili murió a los 36 años, habiendo resistido 2 años de intentos alemanes de convertirlo en un instrumento de propaganda. Sin pronunciar una sola frase pública contra su padre, sin cooperar con ninguna iniciativa nazi de desmoralización. Murió como el hijo de Stalin, no como el instrumento de Hitler. Cuando la noticia de su muerte llegó a Moscú, Stalin dijo, según los que estaban presentes,
3 palabras. Murió como héroe. No hay registro de que dijera nada más. No hay registro de que Stalin preguntara detalles sobre las circunstancias de la muerte. No hay registro de que pidiera ver el informe del campo de concentración. No hay registro de ninguna reacción privada que contradijera o confirmara lo que esas 3 palabras comunicaban públicamente. Murió como héroe es la única frase que el sistema podía sostener. Cualquier otra frase habría abierto preguntas que el sistema no estaba preparado para responder. ¿Por qué no fue rescatado? ¿Por qué el canje fue rechazado? ¿Por qué pasó 2 años en cautiverio mientras su padre firmaba decretos que lo convertían en traidor potencial? Las 3 palabras cerraban todas esas preguntas sin responderlas. Entre las pertenencias de Yakov en Sachsenhausen, los guardias alemanes encontraron una fotografía doblada y vuelta a doblar múltiples veces. Era la fotografía de su hija Galina, que en ese momento tenía aproximadamente 3 años. La imagen de quien se dobla muchas veces es la de alguien que la saca para mirarla. Los investigadores aliados que encontraron el inventario en mayo de 1945 la archivaron entre un cinturón, 2 calcetines y un lápiz. El sistema que había dejado morir a Yakov no tenía procedimiento para lo que había encontrado entre sus pertenencias. Julia Meltzer fue liberada del campo de trabajo donde había estado presa, después de que la investigación determinó que Yakov había sido capturado contra su voluntad. No recibió una explicación de por qué había sido arrestada. No recibió una disculpa. Recibió una nota breve que decía que Yakov estaba vivo y en buen estado, lo cual, en el momento en que la nota fue escrita, era verdad, y para cuando Julia la leyó, había dejado de serlo. Julia sobrevivió la guerra. Crió a su hija Galina, que llevó el apellido de su abuelo, el mismo hombre que había dejado morir a su padre. Galina Djugashvili vivió hasta el año 2021. Nunca habló en extenso sobre su abuelo. En las pocas entrevistas que concedió a lo largo de su vida, cuando le preguntaban sobre Stalin, respondía con evasivas que los periodistas habían aprendido a no presionar demasiado. La historia oficial soviética sobre Yakov, después de su muerte, fue construida con cuidado. Murió heroicamente resistiendo la presión alemana. Eso era todo lo que el sistema necesitaba que se supiera. No había mención de la alambrada eléctrica. No había mención del rechazo del canje. No había mención de los rescates secretos fallidos. No había mención de que Julia había estado presa. No había mención de la Orden 270, ni de cómo su propio padre lo había clasificado como traidor potencial. La historia oficial necesitaba que Yakov fuera un héroe limpio, y para tenerlo necesitaba borrar todos los detalles que hacían la historia real. El sistema que lo había dejado morir fue también el sistema que construyó su leyenda. Lo que la historia de Yakov revela sobre Stalin no es que fuera un monstruo sin sentimientos. Los rescates secretos demuestran que algo en él quería a su hijo vivo. Lo que revela es algo más perturbador. Cuando el padre y el dictador entraron en conflicto, Stalin fue incapaz de mostrar públicamente que el padre existía. Mostrar que intentaba salvar a su hijo habría mostrado debilidad ante Hitler y ante su propio pueblo. Y Stalin no podía ser débil. El precio de esa rigidez lo pagó Yakov. Stalin firmó decretos declarando traidores a los soldados capturados. Su propio hijo fue capturado. Firmó esos decretos sabiendo que su hijo caía bajo ellos. Organizó rescates secretos que fallaron. Rechazó el canje oficial. Y Yakov murió en una alambrada después de haber protegido durante 2 años al padre que no lo salvó. Ese dato no necesita análisis adicional. Solo necesita ser leído en voz alta para que el peso de lo que significa caiga por su propio peso. Y recuerda lo que esta historia dice sobre el poder y sobre los hombres que lo ejercen sin límites. Cuando un sistema te da suficiente poder, eventualmente el poder decide por ti.
Incluso las decisiones que creías que serían tuyas, la de salvar o no salvar a tu propio hijo, terminan siendo decisiones del sistema. Stalin declaró que los soldados capturados eran traidores. Su propio hijo fue capturado. Cuando tuvo la oportunidad de salvarlo, eligió el símbolo sobre la sangre. Los crímenes que perdieron fueron juzgados. Los crímenes que ganaron fueron archivados.